Buenos días a todos y todas. Vamos a iniciar el día de hoy la clase número 6. Me gustaría iniciar por dos comentarios. El primero, que Juan Agulló ha colgado en la plataforma del curso de Claxo la revista América Latina en Movimiento, cuya entrega de julio está dedicada a una discusión sobre la integración en tiempos de incertidumbre. Son textos pequeños de autores que pertenecen al grupo de trabajo de Claxo sobre geopolítica, integración regional y sistema mundial y que creemos que son interesantes como material de apoyo porque dialogan estrechamente con la temática que estamos discutiendo a lo largo de estas semanas en el contexto de este curso. Tenemos, por ejemplo, un artículo de Beatriz Vicio, ella es uruguaya, profesora de la UFRJ, en Brasil, que hace un balance sobre la alianza estratégica China y Rusia y cómo esto cambia el escenario mundial y reconfigura el continente euroasiático. Un artículo muy interesante de Maribel Aponte que nos plantea los desafíos de la integración en América Latina y sobre todo el Gran Caribe y el impacto de Estados Unidos y China en este proceso. Sally Burch, que es directora ejecutiva de la Agencia Latinoamericana de Información, hace un balance sobre la geopolítica de la inteligencia artificial y la integración digital como parte de un proceso que marca la coyuntura mundial contemporánea. Juan Agulló nos presenta un artículo que lleva como título Repensando la forma de diseccionar nuestra América, geopolítica crítica, que resume y sintetiza las principales preocupaciones de este curso. Loretta Tellería escribe un artículo sobre América Latina y el nuevo oleaje de intervenciones e injerencias en la región. Rebeca Peralta, co-coordinadora del GT, hace un balance sobre el proceso boliviano y mexicano en el contexto de las grandes tendencias de América Latina. Creemos que discutir el tema de México en este momento es de importancia fundamental con la elección del AMLO. Y finalmente, Juan Ramón Quintana nos ofrece un balance sobre el efecto Trump en América Latina. Al final, pero no menos importante, Fernando López, él es brasileño, fue director y ahora asesor de Industrial, que es uno de los principales sindicatos globales con sede en Ginebra, que agrupa más de 50 millones de trabajadores en varias áreas de la producción. Un balance sobre el mundo del trabajo y las reconfiguraciones globales desde una visión desde los sindicatos. Entonces, este material está a disposición de cada uno de ustedes y creo que va a contribuir de manera muy profunda a enriquecer los temas que se están levantando en este curso. Y el otro anuncio tiene que ver con un trabajo muy importante que se ha realizado en Bolivia, coordinado justamente por Juan Ramón Quintana, que fue ministro de la presidencia en Bolivia hasta hace poco tiempo, hoy en día es embajador de Bolivia en Cuba, y publicó un libro en 6 volúmenes titulado Un siglo de intervención de Estados Unidos en Bolivia. Pueden ver ustedes aquí el CD. La edición impresa tiene 6 volúmenes, siguiendo la metodología de Seltzer de las intervenciones de Estados Unidos en América Latina. Lo que Juan Ramón y su equipo de investigación hace es un importantísimo trabajo de investigación documentaria y mostrar los diferentes momentos y las diferentes formas y dimensiones de la intervención de Estados Unidos en Bolivia desde comienzo del siglo XX hasta nuestros días. Son materiales que están a disposición del grupo. Este último libro, coordinado por Juan Ramón, debe presentarse en la Asamblea General de Claxo, en la Conferencia Latinoamericana de noviembre en Buenos Aires, y seguramente estará a disposición de todos los interesados en profundizar en esta temática. Bueno, para iniciar propiamente el contenido de la clase del día de hoy, que lleva como título La geopolítica clásica en América Latina, tomando el balance de la América hispana, podríamos iniciar haciendo un balance de qué es lo que marca este momento de transición entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX.
Pensemos en un cambio fundamental en la economía mundial, en el sistema mundial de inicio del siglo XX, que tiene que ver con el cambio de matriz energética, de la energía a partir del carbón para la energía fósil, fundamentalmente el petróleo. Es el siglo del uso del petróleo como fuente de energía primaria, y esto va a producir un conjunto de innovaciones tecnológicas en el área, sobre todo de la navegación. Es un momento previo a la crisis del 29 de gran expansión de la economía mundial, del comercio mundial, que tiene en los avances en los medios de comunicación y sobre todo marítimos un elemento, un instrumento fundamental para constitución y profundización del comercio a nivel mundial y los volúmenes de comercio intercontinentales. Otro elemento que marca este paso del siglo XIX al siglo XX es la emergencia del panamericanismo como proyecto estratégico de Estados Unidos en el continente, ¿no? Esta máxima de América para los americanos, que se rompe más hacia final del siglo XX, cuando Estados Unidos apoya a Inglaterra en la guerra por las Malvinas, rompiendo así este principio de América para los americanos. Tiene sus inicios exactamente en 1889, de octubre de 1889 a abril de 1990, cuando en Washington se realiza la primera conferencia de naciones americanas en este proyecto panamericanista de Estados Unidos, que tenía como objetivo recomendar la adopción de un conjunto de soluciones para las controversias y disputas que puedan surgir entre los países en términos de el intercambio comercial, en términos de los medios de comunicación que en este momento se estaban ya planteando como proyectos continentales estratégicos. Vamos a pensar en un proyecto muy importante que se desarrolla durante la primera mitad del siglo XX, inclusive hacia la segunda mitad del siglo XX también, que es la famosa carretera panamericana, que pretendía unir el continente americano desde Tierra del Fuego hasta América Central y América del Norte, ¿no? Gran parte de la costa del Pacífico de América del Sur cuenta con esta vía que es producto de este conjunto de propuestas de integración territorial continental panamericanista levantada por Estados Unidos ya desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Entonces estamos en un momento en que por un lado se van sentando las bases de lo que será el proyecto hegemónico de Estados Unidos en el continente, que será un proyecto exitoso en realidad a partir de la post-Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos se consolida como el nuevo hegemón en este sistema mundial. Y de otro lado, estas primeras 2 décadas del siglo XX profundamente marcadas por grandes avances en el transporte de mercancías, que va a impactar los instrumentos de expansión del comercio mundial, que tienen un elemento fundamental en este cambio de matriz energética que mencionábamos hace unos minutos, y que va a colocar un nuevo conjunto de problemas en este campo de análisis que hemos llamado geopolítica, este campo de problematización, que es justamente la cuestión marítima, los intereses en relación al comercio marítimo, en relación a la gestión de los territorios a partir de el impacto de este comercio marítimo en gran expansión. Y lo que nos propone Storni, segundo Storni, a inicios del siglo XX, a partir del texto que se colocó como un texto de discusión para esta clase, Los intereses argentinos en el mar, es justamente la introducción de manera muy pionera por Storni de lo que significa el dominio marítimo, el dominio nacional del Estado, de los estados nacionales, de los instrumentos que permitan controlar el mar como parte de sus territorios. Él analiza el impacto que tiene la expansión del comercio mundial como un elemento central de esta nueva problemática.
y de otro lado esta expansión del comercio mundial y de la navegación ligada a lo que significaba la urgencia de repartirse las tierras colonizables por parte de las economías centrales, de las potencias centrales del sistema mundial a comienzos del siglo XX, y que tiene que ver con una ampliación de las esferas de influencia a nivel político mundial, y tiene que ver también con nuevas orientaciones de las ciencias geográficas y las ciencias sociales en este momento de conformación de una academia que integra como parte de su quehacer cotidiano las diversas ciencias sociales que se van disciplinarizando a lo largo de la primera mitad del siglo XX hasta constituir lo que hoy en día tenemos más o menos como disciplinas en el ámbito de la gran área de las ciencias sociales. Entonces, lo que Storni va a plantear aquí es una nueva visión de esta geografía política que va a tener en los intereses de Argentina en relación al mar un elemento central. Inclusive él va a ser muy pionero en el balance cuando plantea la tendencia fundamental marítima de las grandes potencias del sistema mundial del siglo XX, ¿no? Es decir, hay una vocación marítima muy importante y dice Argentina no puede quedar fuera de este proceso. Por eso es que él va a plantear como tarea central del Estado argentino no apenas la construcción de una industria de base, no apenas la construcción de una marina de guerra como un instrumento importante de defensa del territorio argentino, pero sobre todo lo que él va a llamar la marina mercante, que tiene como principal tarea el cabotaje en el territorio argentino, es decir, el comercio de productos y el desplazamiento de personas entre los principales puertos del territorio argentino. Este es un momento también de pensar el territorio y es lo que él propone a partir de esta gestión marítima en el caso de Argentina. Y este cabotaje, él va a hablar también de la importancia de la industria pesquera, de la importancia del aprovechamiento de estos recursos naturales marinos para el beneficio nacional, pero el cabotaje como elemento central de unificación del territorio, de apropiación de los recursos marinos para los intereses nacionales y la posibilidad de tender una amplísima red de comunicación y de comercio nacional. ¿Por qué se va a preocupar tanto del cabotaje como la esfera nacional de la marina mercante como la marina de ultramar? Aquella que va a comerciar con otros países, con otros continentes, que él va a decir, esta marina mercante de ultramar va a estar regida por otros elementos que no son apenas el interés nacional, va a tener que entrar en competencia con las grandes empresas de otros países y la lógica de funcionamiento y de articulación estará en gran medida impactada por este conjunto de normas internacionales y es otro espacio en relación al cual Argentina tiene que preocuparse y tiene que buscar apoyar inclusive financieramente, en primer lugar a partir del Estado y en segundo lugar a partir de las empresas nacionales, la viabilización económica de una marina mercante propia y de una marina de comercio de ultramar de bandera argentina. Sin esto, va a decir él, estaremos siempre en una relación de dependencia en relación, por ejemplo, con Estados Unidos, que él ya plantea esta discusión de manera muy pionera, como decíamos, a comienzos del siglo XX, en un momento en que Estados Unidos se está afirmando como el nuevo hegemón del sistema mundial, pero también con la influencia de su área de interés, que es fundamentalmente el Caribe, pero también América Latina, América del Sur. Él va a evaluar no solamente la importancia desde el punto de vista de gestión del territorio de una marina mercante nacional,
sino también la importancia de este proceso como un proceso de afirmación de soberanía. En sus palabras, va a decir, va a ser un gran error abandonar esta tarea y dejársela apenas a Estados Unidos y creer que una marina creada, financiada por Estados Unidos, que atiende el comercio continental americano, va a ser una solución de mediano y largo plazo. Esta solución, desde los intereses de Argentina, pasa necesariamente por la construcción de una marina mercante nacional, la construcción de una marina de bandera que sea capaz de dirigir este comercio de ultramar. Si no se da importancia al cabotaje, es ilusorio en la visión de Storni pensar que las compañías de ultramar que enarbolen la bandera argentina sean y defiendan los intereses argentinos. Entonces, ambas cosas están estrechamente ligadas y deben desarrollarse de manera paralela e integrada. Otro elemento que nos plantea estas propuestas de Storni tiene que ver con la preocupación que el autor tiene ya en relación a la constitución de los monopolios. Se va a decir, hay que tener mucho cuidado con la constitución de monopolios que resulten como beneficios privilegiados del Estado argentino en relación a una u otra empresa. Es necesario proteger los intereses nacionales, inclusive de la constitución de monopolios empresariales que puedan impactar una visión de soberanía nacional y una visión de intereses nacionales. Entonces vemos que él plantea un debate muy avanzado para la época, en un momento en que el continente americano está reorganizándose a partir en gran medida del proyecto panamericanista de Estados Unidos, ya lanzado a fines del siglo XIX, primero con la primera conferencia panamericana de 1889 hasta 1890, y luego en el mismo año de 1890 la primera conferencia monetaria en este ímpetu panamericanista, donde Estados Unidos plantea la necesidad de una moneda americana que no se llega a constituir, pero en gran medida el dólar comienza a jugar este papel. Entonces, un debate importante que va a marcar el pensamiento geopolítico argentino y en gran medida el pensamiento geopolítico latinoamericano en el mundo hispano en el siglo XX. Hoy en día podemos ver que gran parte del comercio mundial se realiza exactamente a partir de una redefinición profunda de las estructuras y los instrumentos de la navegación mundial, del comercio mundial, que es un aspecto del cual Andrés Barrera se va a preocupar en el pequeño texto que colocamos como parte de bibliografía de esta clase, que en realidad es la transcripción de una conferencia que él ofrece en 2005. En este texto él va a sostener una idea clave, que hay un elemento central para estudiar la globalización actual, que son exactamente los procesos de conformación de lo que él va a llamar las fábricas mundiales, que todas ellas organizadas a manera de un gran autómata planetario, va a decir él. Entonces, en este proceso de construcción de grandes fábricas mundiales, o lo que podríamos llamar las grandes cadenas de valor a nivel global, juega un papel muy importante. De un lado, la red informacional, las estructuras tecnológicas para poder integrar estos complejos industriales globales, pero sobre todo, y es a lo que él va a dedicar, a la preocupación central a la cual él va a dedicar esta conferencia, a la red de transporte físico o lo que él va a llamar la red intermodal, que va a ser capaz de integrar el comercio marítimo, el comercio terrestre en todas sus formas, a la lógica de acumulación de la constitución de estas fábricas globales y la forma de acumulación del capital en este momento del capitalismo a inicios del siglo XXI. Es decir, se trata de la capacidad de manejar las mercancías
a partir, por ejemplo, de una cosa que parece ser muy simple, pero que ha sido capaz de revolucionar esta interconexión y esta confluencia de los medios de comunicación marítimos, terrestres y aéreos, que son las cajas estándares contenedoras de mercancías, los containers, a través de una estandarización de los containers usados en todas estos momentos de las interfaces de los medios de transporte intermodal o multimodal, es que se va a conseguir una velocidad como nunca antes la humanidad conoció en términos del transporte de mercancías y en términos del comercio mundial. Estos contenedores van a revolucionar los cambios en las carreteras, la ingeniería en la construcción de los túneles e inclusive la construcción de los aviones de carga, de manera que todos ellos sean capaces de mover estas mercancías a una velocidad inédita en términos del comercio mundial. Ningún puerto de enlace en esta malla intermodal va a necesitar entonces de almacenes, porque la velocidad de transporte de las mercancías va a cortar el tiempo de circulación desde los centros de producción o ensamblaje, porque él habla también de las maquilas, ensamblaje de los productos hasta el consumidor final. En ese sentido, los almacenes como espacios de guarda de mercancías van a perder sentido en la medida en que la producción va a ser una producción por demanda, es decir, se produce a partir de la demanda, a partir del consumo, y estos avances en la comunicación y en la red intermodal a nivel global van a permitir una velocidad colosal en el transporte de la mercancía desde el momento de la demanda, la producción, hasta el consumo final, lo que en Estados Unidos se ha dado a llamar just in time, la economía del just in time, que prescinde de grandes almacenes y que se basa en esta capacidad de comunicación entre los centros de consumo y los centros de producción en la forma de articular estas grandes fábricas planetarias. Y estas fábricas planetarias están articuladas y están funcionando en tiempo real. Es decir, la velocidad de la información que es transportada a partir de estas redes, no solamente las mercancías, sino también la información, es una velocidad que llega a la instantaneidad. De lo que se trata, va a decir Barreda, es que estamos asistiendo a inicios del siglo XXI a la conformación de un autómata global, ¿no? Y aquí hace una referencia a Marx en uno de los capítulos del Capital, cuando él dice que los autómatas se articulan en grandes redes de autómatas que producen autómatas, es decir, es la capacidad de los sistemas de actuar de manera independiente y de regularse inclusive, sistemas autorregulados de transporte de mercancías, pero también sistemas autorregulados de constitución de estas cadenas de valor planetarias. ¿Cuáles son los cambios a partir de esta nueva dinámica de la producción mundial y de la constitución de lo que Barreda va a llamar de estas fábricas planetarias? ¿Cuáles son los cambios entre las relaciones centro-periferia? Entre las relaciones no solamente de carácter industrial, pero también de carácter político, geopolítico y de reconstitución de los territorios. Y aquí él va a apuntar para una cuestión muy importante, que es la forma en que opera la lógica de estas fábricas planetarias y cómo esto impacta el mundo del trabajo. Pensemos, por ejemplo, en el conjunto de reivindicaciones locales que pueden ser levantadas por los sindicatos a partir de la forma de operar de una u otra determinada empresa en el marco de estas fábricas globales. Él va a llamar la atención para el hecho de la condición de movilidad de estas fábricas globales, ¿no? Estas fábricas tienen alas, estas fábricas son como los capitales golondrinos, van a buscar las mejores condiciones en los diferentes lugares del planeta para operar y para acumular. Y en el caso de estas fábricas globales, cualquier tipo de
impedimento legal o reivindicación de los trabajadores organizados va a representar la posibilidad de que ellos rápidamente muevan sus centros de producción o sus centros de ensamblaje a partir de todo este proceso de las maquilas de un lugar que tiene exigencias mayores, tanto ambientales como sociales, demandas de la mano de obra local, para otros con menos demandas, más baratas, con menos regulaciones en términos sociales y medioambientales. Es decir, hay una cierta capacidad que se amplía de movilidad del establecimiento de los centros de ensamblaje o de producción físicos de un lugar a otro en la búsqueda de obtención de beneficios en términos de un ejército de reserva que permita mantener a niveles bajos, los más bajos posibles, los salarios de los trabajadores, una disminución de la regulación ambiental y social, y esto tiene que ver también, por ejemplo, con los controles financieros, la remesa de lucros de los países donde se producen a los países donde operan las sedes de esas empresas globales, es decir, un conjunto de condiciones favorables. Entonces, esta rapidez con la cual se van a articular y rearticular las sedes de ensamblaje y de fabricación es uno de los elementos que va a marcar este proceso de articulación de una red global, de lo que él va a llamar un autómata global, una fábrica global en la forma de operar y en la forma de gestionar no solamente la base económica de operación, pero también los territorios en los cuales está operando, tanto en la fase productiva como en la fase de transporte y distribución de estas mercancías. Y un elemento importantísimo que él menciona en su conferencia y que realmente ha significado una gran revolución en el dominio del espacio marítimo y del comercio mundial tiene que ver con los barcos fábrica. Es decir, el proceso productivo no termina en el centro de ensamblaje o en la fábrica, sino que continúa durante el tiempo de transporte de las mercancías hasta los centros de consumo. Esto es importantísimo porque los barcos se convierten en barcos fábricas. Esto se inicia en el ámbito de la transformación del petróleo, pero hoy en día, por ejemplo, todo el mercado textil ya opera bajo esta lógica. Llegan a los contenedores, a los puertos, grandes volúmenes de textiles que son debidamente embolsados, empaquetados, finalizados en el barco, durante el tiempo de transporte de estas mercancías. Y esto ha reconfigurado inclusive la dinámica de los puertos. Los puertos no son más interfaces en estos procesos complejos de transporte de mercancías, pero son ciudades-puerto. Ciudades-puerto que tienen un impacto ambiental mucho mayor en la medida en que incorporan al transporte parte de este proceso productivo, que incorporan un conjunto de problemas que tiene que ver con mano de obra portuaria, con mano de obra en alta mar, que tiene que ver con una complejidad de una unidad económica operando no solamente en el transporte, pero también en la finalización del producto que se está transportando. Entonces, este es un elemento que va a marcar el comercio mundial contemporáneo y que va a marcar la forma y las tensiones que surgen en estas ciudades-puertos. Si pensamos, por ejemplo, que la nueva ruta de la seda que China lanza como la principal propuesta en este momento de reconfiguración del sistema mundial y del territorio euroasiático, esta ruta de la seda, esta nueva ruta de la seda, One Belt, One Road, significa, en el caso de la ruta marítima, la expansión hacia África y la construcción de 25 nuevos puertos en el sudeste asiático y en las costas, en ambas costas africanas. Por lo tanto, tenemos en la dimensión marítima y del comercio marítimo una nueva dinámica de tensiones muy complejas en la gestión de los territorios y en la gestión de los países del mar que les corresponde, y esto varía según la legislación internacional, y de los océanos.
Este es un proceso donde la construcción de esta fábrica mundial a la cual Barreda hace referencia es un punto de partida de control también del trabajo en el mundo, ¿no? A partir de las redes de aviación que se integran con las redes marítimas y que se integran con los ductos, oleoductos de transporte de recursos naturales estratégicos, sea petróleo, gas, minerales, etcétera, o inclusive recursos hídricos a partir de la necesidad de un cambio de matriz energética para energía limpia y renovable, sobre todo la energía eléctrica. Entonces hay también toda un control de los ductos de los recursos hídricos para alimentar las represas hidroeléctricas. Esto es algo que se ha profundizado en los últimos 50 años y ha sido financiado intensivamente por el Banco Mundial, que tiene que ver también con desviar ríos importantes, y esto va a cambiar los ecosistemas, va a cambiar la dinámica de los territorios y va a cambiar sobre todo la dinámica de las poblaciones locales que se van a ver profundamente impactadas por este cambio en las cuencas hidrográficas para atender una cierta lógica económica y una cierta lógica de expansión y de acumulación del capitalismo que opera localmente y globalmente a través de estas grandes fábricas planetarias. Y un elemento no menos importante al cual Barreda hace referencia es esta tendencia a la centralización, a la concentración, no solamente de diversos sectores económicos, y él va a poner varios ejemplos de concentración de sectores económicos que aparentemente no tienen nada que ver unos con los otros, pero que significan grandes consorcios oligopólicos a nivel global, pero también la centralización de esta red de transporte de mercancía a partir de la constitución de esta integración de los medios de comunicación marítimos con las hidrovías, los ferrocarriles, las carreteras, las calles, disculpen, las vías terrestres de transporte en un gran complejo intermodal. Pero aquí estamos frente a cambios importantes también en la dinámica de la economía mundial. Todos los datos muestran que hay un desplazamiento de los centros más dinámicos de la economía mundial desde Europa y Estados Unidos hacia Asia. En este momento, China es responsable del 25% del valor agregado que se produce a nivel mundial, es decir, el 25% de la producción industrial mundial. Seguida de Estados Unidos, que no llega al 15%, y los demás países con participación menor. Es decir, esta idea del Atlántico como el gran espacio de transporte marítimo mundial está siendo sustituida por el Pacífico como el espacio de mayor dinamismo del mundo contemporáneo y del comercio mundial contemporáneo, a partir de la importancia que vienen ganando los países asiáticos y particularmente China en esta reconfiguración económica mundial y en la participación en la producción mundial. Se pasa de un cierto atlantismo para una emergencia del Pacífico como el espacio más dinámico del comercio mundial y del comercio marítimo mundial. En el caso de América Latina, esto tiene que ver con repensar algunas cuestiones claves. Y aquí nuevamente las tensiones entre la visión asiática, particularmente China, en relación a América Latina y la de Estados Unidos. Tenemos, por ejemplo, algunos aspectos que Barreda menciona que son fundamentales. El Canal de Panamá. El Canal de Panamá, construido a inicios del siglo XX, significó un instrumento importantísimo de control geopolítico regional de Estados Unidos, pero también de control del comercio mundial, a partir de la unión del Océano Atlántico y el Océano Pacífico y la posibilidad de evitar todo este largo tránsito del continente centroamericano, suramericano, estrecho de Magallanes, para nuevamente
continuar hacia la costa del Pacífico de América del Sur y de Estados Unidos, y pensar en la posibilidad de una velocidad mucho mayor en el comercio mundial a partir del Canal de Panamá. Pero hoy en día surgieron proyectos igual o más estratégicos que tienen que ver, por ejemplo, con el canal de Nicaragua, que significa la unión de grandes lagos en América Central, y por estas características permitiría el paso de buques y barcos de transporte de mayor calaje que los que permite el Canal de Panamá. Según los cálculos realizados hasta ahora, la construcción del Canal de Nicaragua significaría la posibilidad del transporte y del paso de barcos con el doble de calaje que los que pueden pasar por el Canal de Panamá, que son exactamente los barcos de gran porte que transportan las mercancías, las materias primas como el petróleo, gas o los minerales metálicos. Entonces, este es un proyecto que en la medida en que se concretice puede cambiar, impactar mucho la geopolítica regional. Las tensiones entre Estados Unidos y China seguramente tenderán a agudizarse en la medida en que el interés chino es creciente en relación a concretizar el proyecto del Canal de Nicaragua. Esto significaría una disminución de la capacidad de gestión de Estados Unidos en el territorio centroamericano y suramericano. Tenemos otros proyectos importantísimos como las carreteras transoceánicas que unirían el Pacífico con el Atlántico en América del Sur, todas ellas pasando por el territorio boliviano, y hemos visto la importancia que tiene el territorio boliviano para todos los autores que hemos trabajado en lo que podríamos llamar la gestión territorial del continente suramericano por su posición central, su proximidad a los grandes acuíferos, su proximidad a la dinámica de la triple frontera, a la dinámica de la gestión territorial de América del Sur. Bolivia cumple un papel fundamental, y estas transoceánicas, los varios recorridos que se han pensado de ellas pasan por Bolivia, además de Brasil, Perú y Chile en algunos casos. Entonces tenemos aquí un proyecto estratégico que va a marcar profundamente el comercio interoceánico y que va a impactar profundamente desde el punto de vista de gestión de los territorios, desde el punto de vista geopolítico, el continente americano. Y aquí tenemos también el debate con lo que representó el IRSA como proyecto de integración de la infraestructura continental a partir de los intereses de lo que fue el ALCA, la alianza comercial que proponía Estados Unidos y que fracasa hace poco más de 10 años, pero que mantiene todavía, se mantiene todavía como un proyecto de los famosos corredores de integración para vincular los centros de producción de materias primas con los puertos y aeropuertos para exportación, ¿no? Este fue un proyecto muy apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo y que atendían intereses que fueron muy diferentes a los que se levantaron a partir de los proyectos de integración de UNASUR y la nueva dinámica que tomó el Mercosur durante los primeros 15 años del siglo XXI. Cada visión estratégica de integración ciertamente produce visiones diferentes también en las formas de integrar los territorios, y esto constituye un amplio campo de disputa política y un amplio campo de disputa y de reconfiguraciones territoriales y sociales también. Entonces, Barreda va a resumir su propuesta en el sentido de que la construcción de este autómata global, como lo va a llamar él, ha tejido redes sobre redes, y que a fines del siglo XXI ha completado esta gran tarea de integrar estas redes a partir de una lógica de acumulación del capital que está dominando la industria mundial, que está dominando las cadenas de valor globales, pero que está
marcando también la forma en que los territorios se configuran y se reconfiguran a partir de esta forma de operar de las fábricas globales. Y finalmente, otro aspecto importante que surge en este balance muy rápido que podemos hacer de algunos aportes del pensamiento geopolítico hispanoamericano tiene que ver con la propuesta fundamental de Alberto Mentol Ferré, a partir del texto que ustedes deben haber leído, ¿Por qué la geopolítica? En este texto, en realidad, él va a dar una nueva dimensión a la geopolítica como la capacidad de una conciencia de totalidad de los pueblos latinoamericanos, ¿no? Él va a llamar la atención para esta dimensión de autoconciencia política de pueblos que tienen una historia común, que tienen un territorio común, que tienen prácticas socioeconómicas comunes y que por lo tanto constituyen la base para la constitución de lo que podría ser una conciencia geopolítica común. Y esta conciencia geopolítica común pasa por la apropiación de una cierta idea de totalidad, la apropiación de pertenencia a una totalidad mayor, con lo cual se deja de lado las visiones fragmentarias o fragmentadas que de alguna manera impuso todo el proyecto colonizador español o portugués en el continente latinoamericano. Y aquí hay una visión interesante porque él plantea esta tensión entre los dominadores geopolíticos que sí tienen una visión holística, una visión global del proceso y una visión global de nosotros mismos latinoamericanos, y la necesidad de levantar frente a estos dominadores geopolíticos una geopolítica que nos brinde la posibilidad de construir un nivel de autoconciencia regional a partir de una apropiación, podríamos decir, soberana de lo que es nuestra América, nuestro territorio, nuestra historia común, nuestra geografía común. Tal vez uno de los aspectos más marcantes de esta visión fraccionada que prima en América Latina tenga que ver, por ejemplo, con la visión que se tiene de la Amazonía. Es muy común en un país como Brasil pensar la Amazonía como Amazonía brasileña, y la Amazonía se inicia y se acaba en Brasil para los brasileños. En el caso peruano, que es un país proporcionalmente más amazónico que Brasil, porque mayor cantidad de territorio en relación al territorio total del Perú es amazónico, también se piensa en la Amazonía como la Amazonía peruana, con las características que tiene una Amazonía, como lo llamamos en el Perú, alta, de selva alta, es decir, la Amazonía nace en los Andes, la cuenca hidrográfica amazónica nace en los Andes, y la Amazonía peruana es muy diferente a la Amazonía brasileña, pero está profundamente integrada a partir de ecosistemas complejos y cuencas hidrográficas que se extienden de los Andes hacia el Atlántico que incluye todo lo que es la gran extensión al norte de Brasil, que se integra con Venezuela, con Colombia, con Ecuador, con Bolivia. Es decir, tal vez una de las dimensiones más marcantes de esta visión fragmentaria tenga que ver con la falta de una visión totalizadora de la Amazonía como gran complejo de biodiversidad y de ecosistemas complejos del continente americano. Y lo mismo podríamos pensar en relación a las cuencas hidrográficas, en relación al espinazo andino, en relación a otros aspectos del continente suramericano que dan cuenta de una integración profunda de territorios, pero no solamente de territorios, de culturas, de poblaciones locales, de matrices lingüísticas milenarias que forman parte de esta acumulación al mismo tiempo histórica, social, política, geográfica y geoeconómica. Yo estoy segura que hay mucho más proximidad, por ejemplo, entre las regiones de frontera amazónica, entre Brasil y Perú, con una lengua común, con elementos culturales comunes, de lo que puede haber entre
San Paulo y Lima. Entonces vemos ahí que hay elementos comunes, o San Paulo y Minas Gerais, o San Paulo y Río Grande do Sul. Entonces vemos que estas dimensiones totalizadoras del continente americano forman parte de lo que Mentor Ferré va a llamar una nueva conciencia geopolítica que nos lleve a reapropiarnos de esta visión de totalidad, que no es solamente una totalidad geográfica, pero una totalidad mucho más compleja. Él hace una cita muy interesante a una referencia de Darcy sobre la necesidad de una integración de las élites intelectuales. Cuando Darcy decía, bueno, los desafíos de esta gran tarea integracionista tienen que ver también con la integración de una intelectualidad clerical, militar y universitaria, es decir, académica. No solamente se trata de una integración en la dimensión que mencionamos hace algunos minutos, pero también de una integración de los diferentes actores sociales y políticos de nuestras sociedades. Y tenemos que ver que estos son procesos de construcción profundamente amplios, es decir, nosotros estamos discutiendo un campo de problematización a partir de la academia, pero este campo de problematización va mucho más allá de la academia y tiene que ver con actores sociales y políticos muy dinámicos en estas reconstituciones, en estas reconfiguraciones y que se están apropiando también de este debate de manera muy intensa. Entonces, esta idea de la conciencia de totalidad reapropiada es un aporte muy interesante de Mentor Ferré para pensar lo que puede ser una geopolítica crítica en América Latina, muy marcada por lo que autores como Anester Ceseña y otros van a plantear en lo que se refiere a una dimensión de disputas, de visiones hegemónicas y contrahegemónicas, de visiones de dominación y de visiones de emancipación en nuestro continente. Bueno, creo que con estos elementos tenemos algunos aspectos nuevos que se están introduciendo para enriquecer el debate de lo que serán las últimas aulas más focadas en lo que puede ser una geopolítica crítica a partir de América Latina en el contexto de los desafíos de profundos cambios del sistema mundial contemporáneo. Gracias por su atención.